El taller del día de hoy, pues lo he titulado Identificación de problemas en las plantas, en particular plagas. Aquí podemos ver un esquema en donde podemos ver a qué problema nos enfrentamos cuando pues estamos cultivando nuestras plantas. En el lado izquierdo dice problemas que pueden presentar las plantas. Las plantas pueden presentar 5 problemas principales. El primer problema que pueden presentar es que tengamos presencia de plagas. El segundo problema que pueden presentar es que empiecen a sufrir de ciertas enfermedades. Un tercer problema que también pueden tener nuestro huerto es que empiecen a proliferar un montón de hierbas silvestres, también muchas veces llamadas malezas, es el nombre que muchas veces le han puesto a estas hierbas silvestres que crecen muchas veces sin control y que empiezan a invadir nuestras macetas o nuestro cultivo. Otro problema que puede presentar nuestras plantas, pues es que se enfrentan a condiciones físicas y ambientales adversas. Y finalmente, un quinto problema que pueden presentar nuestras plantas es que no las cuidemos bien, es decir, un mal cuidado y un mantenimiento inadecuado. Hablando del primer problema que se refiere a plagas, pues nuestras plantas pueden presentar problemas con respecto a este tipo de organismos que aparecen de manera esporádica y que empiezan a atacar nuestras plantas. Estos organismos los podemos clasificar de manera muy general en minadores, masticadores y chupadores. En el segundo problema que pueden presentar las plantas, que son las enfermedades, nos podemos enfrentar a problemas de hongos. Los hongos provocan enfermedades, bacterias, también las bacterias provocan enfermedades, virus también provocan enfermedades y las deficiencias nutricionales. Una planta que le faltan ciertos nutrientes, tanto macro como micronutrientes, pues también va a padecer de enfermedades, se va a enfermar. Por otra parte, respecto a las hierbas silvestres, que es el tercer problema, pues tenemos que aquí, como les decía, muchas veces les llamamos maleza, eh, y justamente hay productos químicos que controlan o tratan de controlar la aparición de las malezas, pero fíjense que en la naturaleza, pues realmente no hay plantas dañinas, no hay plantas malas, simplemente son plantas que están adaptadas a condiciones especiales que les permiten sobrevivir en casi cualquier ambiente, desarrollarse rápidamente, dar semilla y morir. Estas hierbas silvestres mal llamadas, y yo en este caso sí le diría mal llamadas malezas, pues las tenemos que dividir en aquellas que afectan el cultivo y las que son útiles para el cultivo. Aquellas que afectan el cultivo, pues por ejemplo, el pasto podría considerarse una maleza porque tenemos nuestro huerto y empieza a crecer pasto si nosotros no lo retiramos. Después, en vez de tener hortalizas, tenemos un huerto de pasto. Pero hay algunas hierbas silvestres que son útiles. Por ejemplo, si en nuestro huerto empiezan a aparecer verdolagas, que pueden considerarse un tipo de como de maleza, eh, pues son útiles porque no las podemos comer. Solamente hay que controlar su crecimiento para que tampoco sean tan invasivas, pero en realidad las verdolagas son muy útiles en este sentido. Por ejemplo, la malva es una planta muy común que también aparece casi siempre. Muchas veces la estamos arrancando y nos desespera porque sale y sale y sale y crece grande esta planta. Pero la malva también se puede aprovechar de manera similar a la verdolaga. Y así hay un montón de hierbas que son útiles e incluso, por ejemplo, el trébol que es otra planta que por ahí aparece en nuestras macetas y muchas veces se hace invasiva, porque cubre casi toda nuestra maceta, es una planta verdaderamente útil, no para comerla, a lo mejor algunos de ustedes se la comerán, pero más que nada esta planta tiene en sus raíces una asociación con algunos microbios que ayudan a fijar el nitrógeno. Entonces, tener tréboles en nuestro huerto es adecuado porque están ayudando a fijar el nitrógeno. No como tal los tréboles, sino las bacterias que tienen en sus raíces que ayudan a fijar ese nitrógeno. Respecto a las condiciones físicas y ambientales adversas, pues muchas veces nos sucede que no entendemos por qué se nos muere la planta. Las plagas las controlamos, las enfermedades también. Controlamos también la aparición de hierbas silvestres, pero ¿por qué se nos mueren las plantas en todos modos? Bueno, mucho tiene que ver también por
este punto 4, en el cual se refiere a, por ejemplo, un clima inadecuado. Hay ciertas plantas que crecen en climas tropicales. Si las queremos sembrar aquí en la Ciudad de México o en zonas frías, pues no se van a dar bien y van a estar constantemente enfermándose, padeciendo de problemas de plagas. Un suelo inadecuado también es un problema. Si nuestras macetas, nuestro suelo no tiene buen drenaje, está muy compactado, también es una causa para que nuestras plantas pues no crezcan bien o incluso puedan llegar a morir. Algo que también nos sucede es que sembramos de manera incorrecta las plantas, es decir, las sembramos en una temporada que no les corresponde. Ahorita, por ejemplo, es natural que muchos de ustedes, si tienen jitomates, este, calabaza, sobre todo hortalizas que consumimos su fruto, pues tengan muchos problemas de plagas, de enfermedades, que se estén muriendo, porque estas plantas son susceptibles al frío, no les gusta el frío, les gusta el clima cálido, la temporada correcta es primavera-verano. Ahorita nos va a costar trabajo producirlas, a menos que vivamos en un lugar que conserve pues una temperatura cálida, tal vez si tenemos una casa en Cuernavaca, es posible que pues ahí sí no haya problemas, o si vivimos en lugares donde hace un poco de calor, no importa que sea invierno, pues también ahí no vamos a tener problema, pero también la temporada incorrecta es un problema por el que muchas veces nuestras plantas se nos mueren. Y al respecto les quiero recordar, el cempasúchil en esta temporada, pues es natural que se muera. El cempasúchil no le gusta el frío. La verdadera temporada para tener un cempasúchil bonito y que se vea bien en nuestro huerto es primavera-verano. El punto 5 es mal cuidado y mantenimiento. En este caso, pues ya todo lo demás lo hemos controlado, todo, ya somos expertos en lo demás, pero aún así siguen muriéndose mis plantas. Pues a lo mejor las estoy regando en exceso o a lo mejor las estoy regando muy poco. Tengo que aprender, que agarrar experiencia para yo conocer cuánta agua necesita mi planta. No es lo mismo regar una suculenta, un cactus, a regar una planta, una selga, por ejemplo. Si yo sembrara en una maceta, a mí se me ocurriera, digo, es que a mí me encanta cómo se ve una selga junto a un cactus. Y yo ahí lo sembré todo junto. Ese es un problema porque el cactus necesita poca agua y la selga necesita un riego constante. Estoy combinando plantas que no tienen la misma necesidad hídrica, la misma necesidad de agua. Entonces, hay que ir aprendiendo con la experiencia. Además, no es lo mismo el agua que necesita una selga a la que necesita un cilantro, a la que necesita el jitomate, a la que necesita una col, a la que necesita un brócoli. Cada una de estas plantas tiene un requerimiento particular que tenemos que ir aprendiendo nosotros con la experiencia, porque va a depender también de qué tanto calor hace donde lo estoy sembrando, qué tanto sol le da. Todo esto afecta. Es difícil de poderles yo decir, si usted tiene un jitomate, agréguele eh, medio litro de agua todos los días. A lo mejor en un lugar muy cálido, a lo mejor sí hay que regar todos los días, pero a lo mejor aquí en la Ciudad de México, donde no le da tanto el sol, donde ha estado haciendo frío, el riego pues es distinto, es una cuestión de experiencia. También falta de poda, muchas veces nos da miedo podar nuestras plantas y pues también ese es un problema de mantenimiento, no podar nuestras plantas puede causar pues que nuestras plantas no se desarrollen adecuadamente. Y un gran problema que sucede es que nos falta fertilizar nuestras plantas. En este taller ya he tratado yo de mostrarles algunos fertilizantes, como por ejemplo el fermento de orina, el FLO, que puede ser una forma de suplir los nutrientes que se van perdiendo del suelo. Entonces, la falta de fertilización también es un problema. Entonces, vean cómo en realidad las plantas, pues realmente tienen muchos problemas y nosotros tenemos que estar atentos a hacerlo todo bien, a controlar las plagas, a estar atentos a que cuando aparezca alguna enfermedad, por ejemplo la cenicilla, eh, pues si vemos que empiezan a salir un montón de hierbas, pues tratar de controlarlas, decidir esta planta me la puedo comer, esta no, estos son tréboles, sí voy a quitar algunos, pero voy a dejar también, que no sean tan invasivos, pero ahí los voy a dejar. Y
estoy sembrando bien mi planta, creo que ahorita la calabaza la estoy sembrando mal y por eso tengo el problema. Y finalmente, creo que mi calabaza la estoy regando tanto que pues estoy provocando que la zona de la raíz esté llena de agua y le doy pie a que los hongos y algunas bacterias empiecen a tener el sitio ideal para sobrevivir y empezar a dañar nuestra raíz. Entonces, creo que este esquema, pues, trata de resumir eso que ustedes tienen que considerar. Y recordar básicamente que es una plaga, la aparición masiva y repentina de animales fitófagos. ¿Qué es un animal fitófago? Un animal que come plantas de la misma especie que causan un daño a las plantas que se cultivan. Pueden atacar muy diversas partes de la planta. Dentro de las plagas tenemos un montón de organismos que pueden constituir una plaga. Realmente son tantos que les quiero decir que para esto existe un fitopatólogo. Un fitopatólogo se encarga es una persona especializada, una persona con nivel de maestría o incluso doctorado, que se especializa justamente en, en en diagnosticar problemas de enfermedades y plagas en las plantas. Entonces, esto es una especialidad y es una especialidad porque son tantos los tipos de insectos, de nemátodos, y de otros organismos que pues sí requiere realmente, es algo complejo, ¿no? Entonces, dentro de los principales tenemos, aquí tenemos en el lado derecho donde dice guía de insectos y sus efectos en las plantas, tenemos ácaros, ácaros que son un tipo como de arácnido eh, que atacan nuestras plantas, chupan savia, la cochinilla algodonosa, otra plaga muy común en el huerto que también le gusta chupar la savia de los tallos y de las hojas. Tenemos la araña roja. La araña roja no es precisamente una araña, es otro tipo de ácaro, muy relacionado con las arañas, pero no es una araña, es un tipo de ácaro que pues también es chupa savia. Tenemos a nuestro némesis, o sea, nuestro mayor enemigo, que es la mosquita blanca, junto con los pulgones. Son los animalitos que más atacan nuestra planta, con los que siempre estamos batallando. eh, Orugas, diferentes orugas tenemos, y otros animalitos que se llaman trips, que también pues atacan nuestras plantas. Esto en la parte aérea, es decir, en la parte del tallo y de las hojas. Entonces vean cómo realmente el ataque puede ser muy grande. Afortunadamente hay muchos organismos, principalmente insectos, que se alimentan de estos organismos que son plaga, ya lo vimos en otra clase pasada, pero realmente pues son muchos los organismos que pueden atacar. Respecto a la raíz, pues tenemos la gallina ciega, este, esta fase larvaria de un escarabajo que lo que hace es comerse las raíces. Y finalmente tenemos un problema, podemos tener problemas con nemátodos. Este tipo de organismos no son insectos, no son gusanos, son un tipo particular de organismo que se llama nemátodos, los cuales eh, también se alimentan de la savia, pero de las raíces, se meten a la raíz y le provocan estas como bolas que se ven en la imagen, se provocan esta proliferación como de deformaciones en la raíz, que hace que la raíz ya no pueda absorber bien nutrientes ni agua, y con eso pues la planta muera. Los nemátodos son organismos muy pequeños que posiblemente, tal vez con una lupa potente podamos verlos, pero en realidad se ven con microscopio. Pero ahí están en la Tierra. Entonces pueden ver que todos estos animalitos nos causan problema. Lo que nosotros debemos considerar es que en la naturaleza, estos organismos, estos animalitos que nos causan problema, eh, pues tienen un objetivo en la naturaleza. Sin la ayuda de estos animalitos plaga, las plantas crecerían desproporcionadamente, invadiendo muchos ecosistemas. No habría un control, no habría un equilibrio en la naturaleza donde hay depredadores, hay herbívoros, en este caso como los fitófagos, que son estos organismos plaga, hay descomponedores. La gallina ciega, por ejemplo, la consideramos una plaga, pero resulta que la gallina ciega se alimenta de raíces en descomposición. Cuando hay mucha gallina ciega, es que
ya no se están alimentando solamente de las raíces muertas, sino también se empiezan a alimentar de las raíces vivas, y es cuando nos causan un problema. Entonces, como pueden ver, en la naturaleza todo tiene un equilibrio. Un organismo benéfico también podría ser una plaga en algún momento si no hay un equilibrio. Las plagas son muchas, pero realmente las clasificamos por el daño que causan. Así tenemos organismos minadores. Los minadores justamente provocan estos problemas en la planta, provocan como estas galerías, como estos eh, túneles en las hojas. Y bueno, son muchos tipos de organismos los que pueden ser minadores. Principalmente es un tipo de mosca pequeña, pero también hay otros organismos que pueden provocar sus larvas a hacer minas en las hojas. Tenemos los organismos masticadores. Todos los gusanos, los caracoles, los chapulines, pues lo que hacen es morder las hojas. Entonces, por eso se les llama masticadores. Nosotros, los seres humanos, pues si fuéramos considerados dentro de las plagas bueno, comemos plantas, nos podríamos meter dentro de los organismos masticadores, porque nos masticamos, mordemos las hojas. Y finalmente tenemos a unos que son los chupadores, organismos chupadores que lo que hacen es que tienen una boca especial que tiene como una especie de aguja que insertan en la hoja y le van chupando la savia a las plantas. El problema de los chupadores es que, además de chupar la savia de las plantas, transmiten algunas bacterias y algunos hongos, y entonces la planta no solamente se debilita porque se le chupa la savia, sino porque también le están transmitiendo enfermedades a la planta. Es el problema de los organismos chupadores. Recuerden que los insectos minadores, pues son una fase larvaria, son larvas de varios tipos de insectos, como mariposas, como escarabajos, como moscas, e incluso algunas avispas también producen larvas que se meten en la hojita y se la empiezan a comer. Viven en el interior de las hojas, realizan túneles, tanto, y bueno, los podemos ver desde el as y del en vez. Es un poco difícil de eliminar, ya que como viven dentro de la hoja, aunque les apliquemos algún producto, alguna solución que caiga sobre la hoja, pues la misma hoja los protege. A menos que sea un producto que la hoja absorba y que sea venenoso, podrá ser algo que pueda ayudar a controlar el problema de minadores. Eh, Aquí vemos el daño en la planta, vemos aquí a un tipo de minador del tomate. Esta larva pues se mete dentro de la hoja, empieza a comerse a la hoja, pero por dentro se come toda su parte interna de la hoja y va provocando estos túneles o galerías que le llamamos minas. También hay una variación de estos organismos que provocan agallas. Las agallas son un tipo de deformación en la hoja de la planta que parecen como bolas, como si le hubieran salido barros o granos a las hojas. Esa es una variación de las minas, de estos insectos minadores que provocan este tipo de problemas. Perfecto. Eh, Tenemos los organismos masticadores. Pues principalmente los organismos masticadores son caracoles, bueno, babosas, escarabajos y orugas. Son muy destructivos, comen pues las hojas, los tallos, mordisquean por aquí, mordisquean por allá. Eh, Se detectan fácilmente, pues porque uno va a ver que como que la hoja tiene, como que estuviera rota, como que estuviera mordida, y uno dice, ah, aquí como que anda por ahí una oruga, o algún chapulín, o algún animalito que se está comiendo estas hojas. Pueden ser transmisores de virus y enfermedades también en la mordida, entonces, como les decía, en su boca tienen líquidos que, pues muchas veces tienen virus y bacterias. Al morderlo, pues lo contagian a la planta. En este caso tenemos a los caracoles y a las babosas. Es muy fácil detectarlos, sobre todo aparecen en la época de lluvias, este tipo de organismos. Estos no son insectos, son un tipo de moluscos. Son organismos que requieren humedad para sobrevivir. Eh, Caracol y babosa no es lo mismo. Caracol es un tipo de organismo, babosa es otro tipo de organismo, aunque su cuerpo es muy parecido y pues son moluscos. Uno puede saber que por ahí anda un caracol o una babosa porque normalmente queda como una línea en las hojas, como un rastro plateado, que es justamente esa baba que secretan estos animalitos para poder trasladarse. Para poder trasladarse siempre tienen esta baba y son así babosos estos.
ese tipo de organismos, ¿no? En este mismo sentido, pues tenemos a las orugas que son una fase larvaria de las mariposas. Entonces, como mariposas, pues son polinizadores, son organismos muy bonitos y nos ayudan a que haya producción de semillas. En este caso, pues los consideramos benéficos, ¿verdad? Pero cuando las mariposas depositan el huevecillo en las hojas y las orugas empiezan a comer nuestras plantas, entonces ya no nos gustan tanto las mariposas, ahora las consideramos una plaga, ¿no? A las orugas. Entonces, este es el caso de un mismo animalito que en una fase es considerada plaga y en otra fase es considerado como benéfico. Entonces, caracoles, la gallina ciega que está en el lado derecho arriba, un animalito, una fase larvaria de un escarabajo, que pues se come las raíces, otro escarabajo, los chapulines, que también comen las hojas. Insectos chupadores, pues estos son los mayores problemas del huerto. Lo que conocemos como pulgones y áfidos, organismos muy chiquitos, de cuerpo blando. Este tipo de animalitos se reproducen muy rápido e incluso se pueden reproducir asexualmente. Quiere decir que un animalito de estos puede, eh, sin tener que encontrar pareja y tener intercambio de material genético, pueden dar origen a otros organismos por la vía asexual. Entonces, por eso es que cuando vemos un pulgón, pues uno dice, ay, ¿por qué aparecen tantos? Pues porque este tipo de animalitos se pueden reproducir sexualmente, sí se pueden reproducir sexualmente, pero también tienen la estrategia asexual. Entonces, pues es una de las plagas más frecuentes, normalmente son verdes, pero hay, como pueden ver en la imagen de abajo, hay unas coloraciones muy variadas, naranjas, rojos, y bueno, pues chupan la savia de las hojas y pueden transmitir algunos virus. Este tipo de animalitos están muy asociados con las hormigas, porque resulta que al chupar la savia de las hojas, pues el animalito se alimenta, pero cuando hace del baño, hace un líquido que es muy dulce y que a las hormigas les encanta. Entonces, las hormigas, pues no se comen a la hoja, pero sí les gusta estar ahí chupando este líquido azucarado que segregan este tipo de animalitos, y por eso es que siempre vamos a ver muy asociados a pulgones y hormigas. Las hormigas incluso pueden llegar a proteger un poquito a los pulgones para que pues no se los coman, porque pues son como sus vacas, ¿no? Ahí extrayendo pues un líquido que a ellas les gusta. La otra plaga muy común en casi todas las plantas es la mosquita blanca, otro organismo chupador que aparece en grandes números. Eh, y pues puede transmitir también virus y hongos. Entonces, pues vean, este es otro problema que ya habíamos visto, la mosquita blanca. La araña roja, les decía que la araña roja no debería ser llamada araña roja, sino debería llamarse ácaro rojo. Es un tipo de ácaro, no es un tipo de araña. Sí está emparentado con las arañas, pero es una clasificación distinta. También chupa la savia de las hojas, aparecen un montón. Lo identificamos pues porque como que se ven las hojas como telarañas y como puntitos rojos que se están ahí moviendo. Entonces ahí tenemos este tipo de ácaro que pues atacan a muchas de las plantas. Vamos a pasar a ver el video donde les quiero mostrar cómo elaborar algunos preparados que considero que pues o estrategias para controlar plagas en el huerto. Lo primero que vamos a ver es cómo elaborar una trampa cromática. Para hacer esta trampa cromática voy a necesitar un cartón o una madera, lo que ustedes gusten. Voy a necesitar manteca vegetal, masking, tijeras, pues a veces un hilo, lazo, unos cordones de estos para las cortinas y el plástico. Un plástico de color chillante. En este caso, pues el color más recomendado es el amarillo, amarillo chillante. Limpio digamos que mi lienzo de cartón y le voy a poner el plástico encima. Y lo que voy a buscar es forrar este cartón o madera con este plástico de color chillante. Este color les atrae a los insectos, sobre todo a la mosquita blanca. Lo único que voy a hacer es pues forrar este cartón con este plástico chillante. Ahí le estoy pues terminando de forrar. Eh, si lo hacen en madera, pues a lo mejor resiste más, lo limpio. Y ahora lo que voy a hacer es eh,
voy a ponerle algo que permita que la mosquita se acerque. Bueno, antes de eso, le voy a poner estos ganchitos para que yo la pueda colgar en donde yo guste. Miren, entonces ya le puse los ganchitos y vean, ya ahí la voy a poder colgar en alguna parte y como cuadro, ¿no? Entonces, ahora con la manteca vegetal, lo que voy a hacer, manteca vegetal, no manteca de cerdo, sino manteca vegetal, voy a embadurnar, voy a embarrar esta manteca vegetal, una capa delgada de manteca vegetal, en todo este, en todo este plástico amarillo de color chillante. Ajá, entonces tengo que embadurnar, echar todo esta manteca vegetal muy bien en este lienzo. Ahora vean, vamos a suponer que esto fuera mosquita blanca, vean lo que sucede. Al poner estas semillas de cempasúchil, simulando que es la mosquita blanca, vean lo que pasa. Se queda pegado. La mosquita blanca, pues es un organismo pequeño que no tiene la suficiente fuerza para despegarse de la manteca vegetal. Vean cómo ahí se ve que el cempasúchil, en este caso las semillas de cempasúchil, se pegaron. Entonces, si la mosquita blanca y este tipo de animalitos pequeños, incluso las moscas que depositan sus huevos y que ponen las larvas de los insectos minadores, que también son muy pequeñas, las son atraídas y se pegan en esta manteca vegetal, ahí se van a quedar pegadas y es muy difícil que se despeguen. Esta trampa, cada cierto tiempo, cada 15 días, habrá que limpiarla. Lo que pueden hacer es con un trapo limpiarla, quitarle, o con un papel limpiarle muy bien la manteca vegetal que tiene un montón de mosquitos y otros organismos ahí, limpiarlo muy bien y volverlo a embadurnar otra vez de manteca vegetal y dejarlo. Y cada 15 días es hacer esto. Esta es una forma de trampa física que nos va a ayudar a controlar sobre todo a la mosquita blanca, que es uno de los mayores problemas en el cultivo de muchas hortalizas. Ahora vamos a pasar a ahora les voy a mostrar eh, algunos productos que ya venden en algunas tiendas especializadas de jardinería, en donde, pues este tipo de productos que son orgánicos, pues controlan diferentes problemas. En este caso, se llama Bacter F, es un producto que sirve para control de bacterias, problemas de bacterias en las plantas. Eh, Ese es un producto. Este es uno de los productos más usados en la agricultura orgánica, que es el extracto de NIM. Eh, También muy útil para mucho, es muy generalizado, pulgones, mosquita blanca. Este otro producto no es no es digamos que un plaguicida. Lo que hace esto es aportar nutrientes a la planta. Ya venden esto que tiene varios nutrientes, ahí les estoy señalando que tiene muchos de los macro y de los micronutrientes que necesitan las plantas y ya lo venden así. Y eso que les estoy mostrando es el lixiviado de lombriz, que también ya se vende así. Y también, al igual que el producto anterior, pues tiene un montón de minerales, de nutrientes que le van a servir a la planta. Yo les sugiero que tengan siempre a la mano pues algunos productos que controlen eh, problemas de plagas, como es estos dos verdes que ayudan pues a controlar de manera orgánica problemas de bacterias, de hongos y de insectos, como es el caso del NIM, y otros productos que ayuden a mejorar la nutrición en nuestro sustrato, en nuestras macetas, en nuestras plantas. Muchos de estos productos se aplican de manera foliar, es decir, en las hojas, y con esto vamos a tener un control y un equilibrio en nuestro huerto. Ahora les voy a pasar a explicar, pues, cómo se usa este extracto de NIM. El extracto de NIM, pues, es muy fácil de usar. Lo único que necesito, pues, es el NIM, agua, un bote donde hagan la mezcla, tal vez una jeringa y una cuchara para revolver. Bueno, y el aspersor. Lo que tengo que hacer al respecto es, pues, se van a requerir 10 mililitros del extracto de NIM. En este caso ahí está muy espeso, ya es un poco viejo, pero normalmente el NIM viene más líquido. Entonces ahí son 10 mililitros, estoy checando ahí que sean 10 mililitros del extracto de NIM. Ese extracto de NIM se va a disolver en 1 litro de agua. Este extracto de NIM viene en presentaciones de al litro. Entonces, vean, pongo 10 mililitros, lo revuelvo perfectamente, este extracto de NIM, y pues se va a aplicar con un atomizador y me va a servir para muchos insectos, entre ellos la mosquita blanca, pulgones, muchos de los insectos minadores,
y un montón de otros organismos. Ahora lo que les voy a mostrar es un remedio que nosotros podemos elaborar en casa, que es la clásica salsa. La salsa, pues es un producto que hacemos. Lo que necesitamos son cebollas, ajo, el chile picoso, un poco de jabón, la licuadora, etcétera. Y un colador. Y bueno, agua también vamos a necesitar. Entonces, lo que necesitamos es, voy a hacer más o menos preparar 1 litro y vean que voy a ocupar 10 chiles. Aproximadamente utilicé 10 chiles de árbol seco, que pues, o de cualquier otro chile que sea muy picoso. Voy a utilizar cebolla, en este caso una cebolla mediana, una cebolla grande, pero pues aquí tengo cebollas chiquitas, las puedo reemplazar por estas cebollas chiquitas. Le puedo quitar un poquito algunas cáscaras, las parto a la mitad, pues para que a la licuadora no le cueste tanto trabajo, pues licuarlas. Y, eh, y pues lo voy a licuar. El ajo igual lo voy a quitar un poco de las cáscaras, no es necesario quitarle completamente todo, nada más limpiarlo tantito, vean ahí lo he hecho, le eché 4 dientes de ajo, y le he hecho el agua, lo voy a poner a licuar y listo. Lo tengo que dejar reposar pues unas 12 horas al menos. Bueno, antes de dejarlo reposar, rayo un poco de jabón y esta ralladura se la voy a la voy a licuar junto con con nuestra mezcla de chile, cebolla y ajo. ¿Mm? Vean, ahí le voy a echar el jabón y lo voy a licuar un poquito más. Le voy a agregar un poquito más de agua y lo voy a licuar. Esto una vez que ya esté listo, lo voy a poder utilizar sin diluir o incluso lo puedo diluir porque algunas veces es un poco fuerte. Lo dejo reposar 12 horas y procedo a colarlo, y una vez que ya lo colé, lo aplico con un atomizador. Lo puedo aplicar así sin diluir o lo puedo diluir un 50%, es decir, este litro que hice me va a alcanzar para 2 litros, o lo puedo aplicar sin diluir si tenemos muchos problemas de plaga. Sobre este remedio de la salsa, hay muchas variantes. Hay quien le pone más chiles, hay quien le pone más cebolla, hay quien le pone más ajo, incluso hay quien le pone otro tipo de productos. Bueno, pues hasta aquí el taller del día de hoy. Espero que les haya gustado.